Bendecida Iglesia del Dios vivo. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios vivo. Este es el conocimiento del Espíritu, el entendimiento de las mismas palabras que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años. Es importante que nosotros estemos repitiendo de continuo las mismas cosas por razón del daño que causó la religión. Ahora, no todo estaba tan mal en la religión, porque nosotros, a través de las enseñanzas de la carne, nosotros leímos lo que está escrito, pero con una interpretación diferente, con un entendimiento distinto, no al de Dios, con una interpretación no con la que Dios está dando a través del Espíritu. O sea que cuando se da el conocimiento del Espíritu, las cosas cambian. Por eso dice allá, y todas las cosas son hechas nuevas. En la segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que está dando a entender es que el entendimiento, la interpretación, no va a ser la misma. En esta oportunidad vamos a tener una enseñanza que tiene por título el convencimiento. O sea, el Evangelio del Espíritu o la predicación del Dios vivo o la manifestación del Hijo del Hombre, que es lo mismo, es precisamente una enseñanza con un entendimiento correcto para convencerse a sí mismo. O sea, lo que leyó, sí lo leyó correctamente, el entendimiento no estaba bien. Eso es precisamente lo que trae el conocimiento de esta doctrina. Una interpretación, un entendimiento correcto. Entonces, cuando nosotros escuchamos esta palabra, obviamente no encaja con todo lo que nosotros conocíamos. Por eso es que es bien difícil para el creyente, para el oyente, cuando por primera vez escucha estas palabras, asimilarlas, recibirlas, creerlas, entenderlas, porque nunca antes se había dado a conocer esta doctrina, esta enseñanza. Aquí comienza entonces el buen entendimiento. Hemos oído hablar del Hijo del Hombre. Jesús de Nazaret habla del Hijo del Hombre. Ya tuvimos un par de enseñanzas, un par de predicaciones que hablan de lo que venía a ser el Hijo del Hombre. O sea que a partir de que comienza esta doctrina, es la era del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre traía los beneficios que Jesús de Nazaret anunció hace 2000 años. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ustedes querrán vivir uno de los días del Hijo del Hombre, mas no lo verán. Quiere decir que en la doctrina del Hijo del Hombre venía el reino de Dios. El reino de Dios es la palabra del Dios vivo con el entendimiento correcto y produce hijos, hijos de Dios. Y esos hijos tienen un beneficio, que en lo que está escrito se conoce como la herencia. Ahora, obviamente, nosotros vamos a recibir esa herencia a través de las doctrinas, a través de la enseñanza, a través de las predicaciones. Pero creer esto, eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a conocer cómo vamos a creer esto. Por eso les decía, la era del Hijo del Hombre es algo que trae un beneficio, pero no es para cualquiera. Si fuera así de fácil
o de sencillo, cualquiera lo entendiera. Pero el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que los escogidos, los verdaderos hijos de Dios, vengan a su conocimiento, a su enseñanza, a su doctrina, y así reciben sus beneficios. Entonces, estamos viendo bien claro ahora cómo se manifiesta el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre se iba a manifestar a través de esta doctrina. Y Jesús de Nazaret nos habla precisamente de esa enseñanza del Hijo del Hombre. Toda la enseñanza de Jesús de Nazaret iba a ser entendida, interpretada, predicada por el Hijo del Hombre para beneficio de sus escogidos, de sus hijos. Recuerdan ustedes que Jesús decía: yo soy el camino, porque esto era a través de un proceso, o sea, una evolución, un camino. La senda del justo es, dijo, como el brillar de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O el resplandecer de la aurora, es lo mismo. Ahora nosotros venimos conociendo estas enseñanzas a través de la predicación del Hijo del Hombre. Entonces quiere decir que el verdadero evangelio comienza después de la muerte de Jesús de Nazaret, con Pablo, con los gentiles. Entonces esto ya lo hemos repetido, pero es necesario que cada predicación que va siendo más entendible tenga que llevar estos mismos ingredientes. Vamos a leer en Mateo lo que Jesús de Nazaret dijo, y esto nos va a ir llevando de una forma correcta con el entendimiento renovado, para que nosotros nos convenzamos. Por eso esta enseñanza se llama el convencimiento. No que yo los convenza, no, sino convénzanse ustedes mismos. Por eso dice allá en Corintios 13:5, examinaos vosotros mismos para ver si están en la fe. Porque la fe nosotros ya sabemos qué es, y en esta enseñanza trae el contenido de esto. Vamos a comenzar entonces con Mateo. Y Mateo 6, versos del 31 al 33. Mateo 6, 31, hablando Jesús, dice así: no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes buscan estas cosas? Los gentiles. Quiere decir que los gentiles, que son los que comenzaron la doctrina de la fe, ellos querían ver cosas físicas, como por ejemplo lo que aquí menciona, y lo voy a repetir. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Entonces dice el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Oiga el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está bien claro entonces que todas las personas o todos los creyentes vienen porque están buscando algo. ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a comer? Y son cosas materiales, obviamente, porque no conocen las espirituales. Nosotros ya conocemos las espirituales, comenzamos a conocer las espirituales. Entonces, por eso estas enseñanzas comenzaron con el entendimiento de lo que no se ve. Y las cosas que no se ven comienzan a verse de una manera distinta. Como por ejemplo, cuando alguien está aprendiendo el idioma del inglés, comienza por conocer el nombre de las cosas. Silla, mesa, puerta, ventana. Obviamente, después
ya comienza a enlazar las oraciones, amarrar las oraciones, crear las oraciones. Y ya después, a través de las oraciones y las pláticas, las conversaciones, entonces va teniendo un conocimiento del idioma inglés. Esto es de una manera similar. Nosotros entendimos qué era la muerte, qué era la vida, qué son los cielos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos lo que está escrito en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, entonces vamos a entender perfectamente de qué Jesús estaba hablando. Jesús de Nazaret nunca habló de las cosas materiales, de las cosas carnales, de las cosas que se ven. No, el entendimiento que tenía Jesús de Nazaret en sus palabras eran cosas totalmente espirituales. Él mismo los dijo: las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, la carne no sirve, en la carne no estoy dando yo ningún beneficio. Ciertamente, con un entendimiento espiritual, usted comienza a disfrutar las cosas materiales. Entonces, esto ya es diferente. Entonces, ya leímos aquí que el reino de Dios y su justicia es lo que uno tiene que conocer primero, y lo demás viene por añadidura. A eso hay que creerlo. Para eso es que nos va a servir la fe. Habla con los gentiles, y los gentiles comenzaron su doctrina en base a la fe. Entonces quiere decir que tenían que comenzar a creer en las cosas que no se ven. ¿Qué es la fe? Es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces quiere decir que una doctrina que era la gracia, que es donde comienza la fe, se predicaba que iba a venir un reino, el reino de Dios, la venida del Señor. Entonces ahí se utilizaba la fe para que eso viniera. Entonces nosotros ahora entendemos perfectamente que ese tiempo ya terminó, porque lo que se esperaba ya llegó. Allá en Romanos dice que nosotros con esperanza, nosotros pedíamos, nosotros hablábamos, nosotros creíamos, pero ya viniendo las cosas, entonces esta fe, que es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que la certeza de lo que se esperaba se cumplió. Ya llegó. Y es el reino de Dios. Lo que aquí dice Jesús que hay que buscar. Y lo demás viene por añadidura. Entonces vamos a ir rápidamente al verso que continúa diciendo. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 lo hemos leído ya varias veces y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que nosotros acabamos de hablar, es lo que nosotros acabamos de ver. Entonces es importante que nosotros sepamos de qué ingredientes se compone la fe. La certeza de lo que se espera. Los gentiles comenzaron esperando. ¿Por qué? Porque cuando todavía existe el pueblo gentil, entonces el reino de Dios no ha llegado. Oiga bien, cuando llega el reino de Dios ya no hay judío ni gentil. El reino de Dios es para todos, tanto para aquellos que vivieron por la ley como para los gentiles que comenzaron a vivir por la fe. ¿La fe de qué? En lo que se espera, la certeza de lo que se espera. Ahora, en el reino de Dios ya no hay ni judío ni griego, o sea, ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque el conocimiento del reino de Dios es espiritual. Se no trata con carne. Ahí no importa la desviación de género, tiene que tener un entendimiento. Claro, al tener el entendimiento,
entonces usted ya va a tener una conducta correcta. Ahí se acaba eso de el hombrecito andarse vistiendo de mujer y las mujeres querer aparentar un estado varonil. Entonces, porque el conocimiento de la enseñanza de Jesús de Nazaret trae un comportamiento, trae un beneficio, trae una herencia, trae un beneficio. Ahora bien, nosotros tenemos que conocer, que saber de qué se trata entonces lo que es el reino de Dios. Entonces, vamos a ir a la primera carta a los Corintios en su capítulo 2, versículos del 6 al 12. Entonces, quiere decir que con todo lo que nosotros hemos hablado, ahora ya tenemos un entendimiento de las cosas que leemos. Que de hecho Pablo escribe esto en base a la revelación que Jesucristo le dio para que predicara la primera parte de la fe a los gentiles. Entonces, Pablo escribe sabiendo que cuando viniera el reino de Dios, esto se iba a entender perfectamente. Ahora nosotros hablamos sabiduría espiritual en medio de toda la gente, porque seremos transformados en medio de una generación mala y perversa. Para nosotros es la palabra de Dios, es el beneficio de Dios, es el poder de Dios. Mas para el que no lo cree, esto es locura. Porque si lo llegara a creer y a entender, entonces se da cuenta que no es ninguna locura. Entonces vamos a ir rápidamente a la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versos del 6 al 12. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que hablamos? La sabiduría de Dios. Entonces quiere decir que el reino de Dios ya está con nosotros. Ya está en medio de nosotros. Ya está en nuestra cabeza con entendimiento. Voy a repetir. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea que la sabiduría de Dios es un misterio. Nosotros ya la sabemos, ya la conocemos. Entonces la convicción, usted se tiene que convencer de que esto es cierto. Yo solo le predico, yo solo le hablo. Y usted tiene que saber si esto es cierto, si esto es verdad. Porque yo no estoy predicando nada nuevo. Esto es lo mismo que ya está escrito. El entendimiento es el que es diferente. Entonces dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. O sea, esta la tenía oculta Dios hasta que viniera el Hijo del Hombre. Porque volvemos a repetir, esta es la era del Hijo del Hombre. Lo que Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre. Y vamos a tener más enseñanzas de lo que Jesús habló en cuanto a la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice: sabiduría oculta, la cual Dios, vuelve a decir Dios, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál es su gloria? ¿Cuál es mi gloria? El conocer esta sabiduría oculta, el conocer los misterios de Dios. Entonces dice el 8, oiga bien, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué fue lo que provocó en aquel pueblo judío que mataran a Jesús? La ignorancia. Ellos no conocían esto. Si lo hubieran conocido, entienden que esta es la luz que vino al mundo. Entienden que esta era la luz que venía a disipar las tinieblas, que venía a quitar las tinieblas. Vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso lo dijo Jesús.
Ahora vino la luz al mundo, pero ahora los entendidos recibirán el beneficio de su herencia. Entonces dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito. Fíjese que ya estaba escrito cómo venía esto. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, porque esto no es para verlo. Los milagros se vieron, toda la historia se vio. El evangelio de Jesús de Nazaret no se veía, era espiritual. Los milagros que hizo, claro que lo vieron. Resucitó a Lázaro, claro que lo vieron. Testigos hay de todo eso. Hubieron, perdón. Pero conforme a lo que está escrito, ahí quedaron. Entonces, dice así, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, porque nunca se había predicado, ni han subido en mente de hombre o en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por aquí viene, entonces, ¿por qué se le llama el Hijo del Hombre? Voy a repetir. Ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. José Luis de Jesús dijo en el tiempo de la gracia, a mí no me ha subido. Ahora, yo soy un hombre, dijo. Yo también soy un hombre, pero a mí sí ya me subieron. Porque es lo que yo les estoy hablando. Si yo no las tuviera, no les estuviera predicando esto. No estaría perdiendo mi tiempo. Que de todos modos mi tiempo nada vale. Pero lo que sucede es que este es el entendimiento que Dios predestinó para estos tiempos, para el Hijo del Hombre, para nuestra gloria. Aquí dice, la que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué es esto entonces? El reino de Dios. Nosotros, 12 y con esto terminamos esta parte. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto nos enseña que está bien claro que las cosas del espíritu es la predicación de Dios. Que estas palabras dadas por el Hijo del Hombre es lo que la iglesia esperaba para recibir la herencia, para recibir los beneficios. Ninguna otra parte le están enseñando esto de la forma correcta como aquí lo está aprendiendo, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que predicó Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué era lo que Dios tenía como su reino? Este conocimiento, lo que Jesús dijo allá en Mateo 6:33. ¿Qué fue lo que Jesús dijo allá en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Usted tiene el conocimiento de esta doctrina y la convicción de lo que no se ve, porque esto no lo puedo hacer yo, esto lo tiene que hacer usted, convencerse a usted mismo que esto que usted está oyendo era lo que esperaba, era lo que creía y era lo que quería. Bien sencillo. Entonces vamos a terminar con Efesios 1:15 al 23, y ahí nosotros vamos a poder ver Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Y esto lo escribió Pablo, y lo vamos a leer con el entendimiento del Espíritu, que es el reino de Dios. Con el entendimiento espiritual, oiga bien, vamos a poder ver estas cosas. Dice Pablo escribiendo en Efesios 1:15, por esta causa también yo, dice Pablo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Cuál era la fe en el Señor Jesús? La certeza de lo que se espera. Esta era la oración de Jesús de Nazaret. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase su voluntad. La voluntad se hizo hasta hoy. Hágase su voluntad. Que esa voluntad sea en los cielos, como es en los cielos, sea en la tierra. Danos el pan de cada día. No hablaba del pan de comer, pan físico. Hablaba del pan de vida, la palabra, las enseñanzas que hoy se están escuchando. Ese pan alimenta al espíritu. Entonces sigue diciendo, de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Santos significa escogidos, apartados. Entonces dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios, oiga bien, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Padre, porque esta doctrina ya no la da Jesucristo. Esa doctrina ya viene por el Padre, ya son los beneficios del Dios vivo. Entonces dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que tenemos que tener entonces de parte de Dios? Un espíritu de sabiduría, una enseñanza de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18, oiga bien, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que es importante? El entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús allá? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Nosotros fuimos sentados en lugares celestiales por medio de doctrina, por medio de sabiduría, por medio de entendimiento. Ya sabemos nosotros qué es estar sentados en lugares celestiales. Entonces, todas esas predicaciones están ahí en el canal, en la historia. O sea, y yo estaba viendo no sé qué día, y los lugares celestiales tienen pocas vistas o visitas, como sea. Entonces quiere decir de que pocos son los que vamos a entender correctamente todas estas cosas. A muchos les da pereza porque no hay entendimiento, les cuesta mucho el aprendizaje. No es ese su hábito, no es esa su costumbre, pero el don de Dios es más poderoso y por eso es que nosotros, por medio de ese don que Dios nos ha dado, es que tenemos acceso a estas verdades, a estos misterios, a estos beneficios de Dios. Entonces dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señoría, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El beneficio de Dios, porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos la iglesia, porque tenemos ese beneficio que Dios nos ha dado. Y ese es el reino de Dios. Lo demás, ahí lo va a comenzar a experimentar conforme vaya llegando ese beneficio. Esto ha sido todo por hoy y esperamos vernos en una muy próxima oportunidad. Hasta entonces, bendecidos con toda bendición.